Descubierto, el increíble motivo que conmovió a un millonario ante su criada en un túmulo. El viento soplaba con fuerza aquel día, como si la tierra misma intentara contar historias olvidadas. Alejandro, un hombre de éxito y fortuna, se encontraba frente a la tumba de su abuela en el pequeño cementerio del pueblo que había dejado atrás hace más de una década. Expulsando un suspiro entrecortado, recordó las risas en su casa, los aromas que solían llenar su infancia. Pero esas memorias parecían ajenas, sepultadas bajo los ladrillos fríos del egoísmo que había construido en la capital. Su mirada se detuvo en la inscripción, nombres que sonaban casi como un eco lejano: te extraño, abuela. Al fondo, entre sombras, apareció Mariana. Su antigua cuidadora, con un andar lento pero decidido, se acercó. Un destello de sorpresa iluminó el rostro de Alejandro, y en sus ojos se mezclaron la nostalgia y el remordimiento. Durante años, había olvidado a quienes le ofrecieron amor desinteresado. Me alegra verte, Alejandro, dijo ella, y a pesar de su voz temblorosa, había en ella una firmeza inquebrantable. Él asintió mecánicamente, como si se le hubiera olvidado cómo sonreír. A medida que intercambiaban palabras superficiales, un creciente malestar comenzó a anidar en el pecho de Alejandro. Era un dilema moral que le acechaba: ¿quién era realmente ahora? ¿El hombre que había acumulado riquezas o el niño que soñaba con vivir en armonía con su familia? Las enseñanzas de su abuela reverberaban en su mente, pero eran tan ajenas, tan distantes. En medio de recuerdos, Mariana rompió el silencio: tu abuela fue la verdadera dueña de nuestra herencia familiar. La revelación tembló en el aire como un trueno. Alejandro se quedó paralizado, temiendo el eco de sus palabras. Su fortuna, sus éxitos despampanantes, parecían construidos sobre secretos y sacrificios ocultos. Se debatía entre querer entender y el deseo de ignorar. Su respiración se tornó irregular y la tensión en su mandíbula se hizo visible. ¿Cómo podía haberse olvidado de sus raíces? ¿De lo que realmente importaba? Enfrentar a su familia, esa era una opción aterradora. Desearía salir corriendo, regresar a la comodidad de su vida sin complicaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El rostro de Mariana se transformó, su voz se tornó más intensa, como si le estuviera pidiendo que se enfrentara a su propia verdad. Tú debes saberlo, Alejandro. No solo por tu abuela, sino por ti mismo. Un torrente de emociones pululaba en el interior de Alejandro. Su mente se aceleraba con pensamientos contradictorios y la idea de enfrentar a su familia lo atemorizaba hasta el extremo, pero allí, ante la tumba y ese legado que le pertenecía, el deseo por la redención comenzaba a florecer. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, Alejandro sintió que la presión aumentaba. ¿Podré ser el hombre que mi abuela soñó que sería?, se preguntaba en su mente atormentada. Decidido a reparar el daño, decidió hacer una propuesta a Mariana: en vez de huir de la verdad, enfrentémosla juntos. Pero la voz en su interior lo cuestionaba: ¿qué pasaría si la verdad lo destruyera? Mientras el viento arremetía, la tensión entre ellos se volvía palpable. Alejandro sabía que su vida había tomado un rumbo inesperado. Con un futuro tan incierto, se quedó parado en la encrucijada, su corazón latiendo en conflicto. La historia apenas comenzaba, y cada momento que pasaba en ese cementerio, se sentía más atrapado entre un legado por descubrir y el miedo que lo consumía. Mariana lo miró fijamente, sus ojos eran un espejo de la lucha interna que vivía Alejandro. La presión del pasado lo abrumaba, y cada palabra que ella pronunciaba era como un ladrillo añadido a la pesada carga que llevaba. El viento enfrió el ambiente, pero la calidez del recuerdo le ofrecía un rayo de esperanza. Es hora de que enfrentes lo que realmente te ha hecho ser quien eres, Alejandro. Tu abuela tenía un propósito para ti, uno que no has cumplido,
dijo ella con una determinación que sorprendió a Alejandro. Era un desafío que retumbaba en su mente. Se sentía como un niño perdido en una selva de incertidumbres. Mientras sus pensamientos giraban, recordó momentos de su infancia, aquellos donde la bondad y el amor habían definido su existencia. Se preguntó cómo había permitido que la ambición lo despojara de su esencia. Había creído que el éxito era la única forma de honrar a su familia, pero ahora veía que ese camino lo había llevado hacia la soledad. ¿Qué significa realmente ese legado?, murmuró, casi para sí mismo. Mariana, al escuchar, dio un paso hacia él, como si quisiera aliviar su tormento. Es más que dinero o propiedades, Alejandro. Es amor, compasión y un compromiso con nuestras raíces. Tienes una oportunidad de recuperar esa conexión. Por un instante, la duda se transformó en determinación. Alejandro sintió que los cimientos de su vida se tambaleaban. Tenía que hacerlo, no solo por su abuela, sino por él mismo. Decidido a no dejar que el miedo lo gobernara, pensó en cómo podría restaurar lo que había perdido. Necesito regresar al pueblo, hablar con mi familia, afirmó con un tono que demostraba melancólica resolución. Necesito entender. Mariana pareció aliviada, sus labios se curvaron en una tenue sonrisa. Eso es lo que debemos hacer. Juntos, podremos enfrentar lo que se viene. Sin embargo, el eco de una advertencia retumbaba en su cabeza. ¿Estaría preparado para la posible resistencia que encontraría? La imagen de una familia distante y resentida amenazaba con oscurecer su camino hacia la redención. ¿Me perdonarán? ¿Podré ser aceptado otra vez? Alejandro se sentía como un niño perdido. Mariana respondió suavemente, solo tienes que ser honesto contigo mismo y con ellos. El primer paso es el más difícil, pero también el más crucial. Mientras la noche caía lentamente, una mezcla de esperanza y terror anidaba en su pecho. La sombra de su pasado era una carga, pero había también una luz que iluminaba el camino hacia el futuro, la posibilidad de redención. Resolviendo actuar, Alejandro apretó los puños. Era el momento de encarar su verdad y buscar la conexión con lo que realmente importaba. Mariana, hagámoslo. Volvamos al pueblo, y hablemos con la familia. Tengo que enfrentar mis demonios. Mariana asintió. Pero el camino no sería sencillo. Con cada paso que dieran, Alejandro sabía que habría confrontaciones, verdades difíciles y decisiones que pondrían a prueba su carácter. Esa noche, mientras el silencio del cementerio lo rodeaba, Alejandro comprendió que cada parte de su ser debía transformarse. El hombre que había sido había permitido que la avaricia lo consumiera, pero ahora debía ser el hombre que su abuela había creído que podía llegar a ser. Al dar la vuelta y dejar la tumba atrás, Alejandro sintió una chispa de determinación brotar dentro de él. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante se manifestaba. ¿Qué pasaría si al enfrentarse a su familia, descubriera que las heridas eran más profundas de lo que había imaginado? ¿Y si su búsqueda de aprobación se volvía una fuente de rechazo? El reloj marcaba un nuevo comienzo, pero la sombra de su legado aún aguardaba. ¿Podría realmente conocer la verdad sin perderse a sí mismo en el proceso? La historia apenas había tomado un rumbo definido, y a medida que se alejaban del cementerio, el viento sopló con una fuerza renovada, como si presagiara lo inevitable. Mientras el auto avanzaba por la carretera hacia el pueblo, la tensión aumentaba en el interior de Alejandro. Los árboles que bordeaban el camino parecían susurrarle advertencias, reflejando su propia incertidumbre. La decisión de regresar a su hogar había sido más que un paso físico, era una inmersión en el barro de su historia personal, enraizada en recuerdos que habían estado enterrados bajo capas de ambición y orgullo. Mariana condujo en silencio, consciente de que las palabras podían ser un lastre en aquel momento. Alejandro miraba hacia la ventana, los paisajes se deslizaban ante sus ojos como imágenes desconectadas de una vida que ya no era suya. Se preguntaba si los rostros familiares que pronto volvería a ver aún reconocerían al niño que había partido o si, por el contrario, verían frente a ellos a un extraño, un hombre moldeado por el egoísmo. En el fondo, había un conflicto con el que tenía que lidiar, la necesidad de redención y el miedo al rechazo. Las preguntas lo atormentaban, ¿habría espacio para el perdón?
¿Podría su familia ver más allá de sus errores? Al pensar en su abuela, un anhelo de restaurar su memoria se intensificó. Ella siempre había sido la brújula moral en su vida, jamás habría imaginado que seguiría sus pasos lo llevaría tan lejos de su esencia. Alejandro, ¿qué piensas?, rompió Mariana el silencio, con un tono que transmitía seguridad pero le preocupaba la fragilidad del momento. Pienso en cómo puedo explicarles por qué me fui, respondió él, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad que necesitaba enfrentar. Siento que solo debo disculparme. Mariana asintió, dirigiendo su mirada hacia la carretera. No se trata solo de disculparse. Tienes que compartir lo que has aprendido, lo que has descubierto en este proceso. Eso es lo que puede sanar. La idea resonó en él como un eco. No solo un camino de traición, sino de aprendizaje. Había decidido que su legado se definiría no por lo que había alcanzado, sino por el impacto que podría tener en la vida de quienes lo rodeaban. Esa comprensión, aunque liberadora, era también aterradora. La vulnerabilidad era un traje que nunca había querido vestir, pero dadas las circunstancias, se convirtió en una necesidad. El pueblo apareció en el horizonte, sus tejados anaranjados brillando a la luz del sol poniente. Sin querer, su pulso se aceleró. Una sensación de nostalgia y miedo a la vez lo envolvió. ¿Cómo se enfrentaría a sus padres, a sus hermanos? Habían pasado años de distancia, y cada segundo había alimentado el resentimiento y el rencor. El vehículo se detuvo frente a su casa familiar. A medida que se bajaba, Alejandro sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros. En ese instante, lo que había sido un sueño de reconciliación comenzaba a transformarse en una catarsis inevitable. Prométeme que no te rendirás, pase lo que pase, le susurró Mariana, mientras le agarraba la mano con firmeza. Lo prometo, respondió, sintiendo la calidez de su apoyo. Con un paso vacilante, se acercó a la puerta, sintiendo el frío metal de la manija como un recordatorio de todo lo que estaba por venir. Lo que antes había sido un refugio ahora parecía un campo minado de emociones y recuerdos. Al abrir la puerta, los rostros conocidos se giraron hacia él, y el silencio que siguió fue más estruendoso que 1000 palabras. Un instante de vistazo, un reconocimiento que atravesaba las barreras del tiempo. Pero en la profundidad de su mirada, había una interrogante perturbadora que aguardaba respuesta. ¿Lo aceptarían de nuevo? Estaba listo para descubrir la verdad detrás de sus expectativas, los anhelos y sobre todo, la carga que llevaba en su corazón. El aire era denso con deseo y miedo. Lo que comenzaba como una simple visita había evolucionado a un momento crucial en su vida. Se comprometió a no huir, a enfrentarse a cada verdad y a cada sombra. Pero al hacerlo, realmente podría nadar en las aguas turbulentas de su propia historia sin hundirse en el remolino de la culpa y el arrepentimiento. El reloj marcaba un latido, un golpe decisivo que resonaba en el fondo de su ser. La pregunta latente permanecía en su mente, esperando la revelación que podría cambiarlo todo. Alejandro se acercó al sofá donde su madre estaba sentada, la mirada fija en él. Sus ojos, una mezcla de amor y decepción, parecían atravesar las capas de su coraza. No había palabras aún, solo un aire tenso que requería de un gesto, una señal que rompiera el hielo. Se sentó en una esquina, inseguro, como si el tiempo se hubiera detenido, mientras las horas acumuladas de ansiedad se desplomaban sobre sus hombros. La conversación inició desde un lugar frágil, con su padre preguntando qué lo había llevado a regresar. Alejandro sintió cada pregunta como una herramienta, lista para excavar en lo más profundo de su ser. Estoy aquí para hablar, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Sé que no soy quien fui y aún menos lo que esperaban de mí. Las reacciones fueron sutiles, pero él las percibió. Una leve contracción de la mandíbula de su padre, un parpadeo rápido de su madre. La incertidumbre flotaba en el aire, una especie de niebla que oscurecía el futuro de esa reunión. Siempre te esperábamos, respondió su madre, su voz un susurro que atravesó el vacío. Nunca entendimos por qué te fuiste. Tener que dar explicaciones lo llevó a un profundo abismo de reflexión. Recordó ese momento decisivo cuando había elegido el camino incómodo de dejar todo atrás.
Reflexionó sobre sus sueños que, en lugar de liberarlo, lo habían encerrado en una trampa de superficialidad. Se dio cuenta de que esas decisiones formaron la raíz de su egoísmo y lo separaron de sus seres queridos. Me dejé llevar por la ambición, confesó, y con cada palabra, su pecho se sentía un poco más ligero. Pero en la búsqueda de lo que creía que era éxito, perdí de vista lo que realmente importa. El silencio se convirtió en un ecosistema de pensamientos, mientras su familia procesaba cada uno de sus puntos. Alejandro observó las facciones de sus seres queridos, la mezcla de incredulidad, tristeza y, tal vez, un rayo de esperanza. A medida que el tiempo avanzaba, comenzó a abrir su corazón, hablando sobre sus luchas, las experiencias que lo habían marcado y lo que había aprendido sobre él mismo a través de la soledad y la distancia. Cada historia que compartía era un ladrillo en la reconstrucción de un puente que había estado fracturado durante años. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando recordó cómo había tropezado con la vulnerabilidad en un escenario triunfal, una experiencia que no solo había sido transformadora, sino también reveladora. Descubrió que el verdadero valor estaba en la conexión, en la autenticidad de compartir incluso las historias más difíciles de contar. Desearía haberme dado cuenta antes, dijo en voz baja, atacando un rincón de su corazón que había estado sellado por el tiempo. La ambición me cegó, y mis logros se convirtieron en cadenas. Frente a esas confesiones, su hermano mayor rompió el silencio. Con una voz calmada, pero cargada de emoción, dejó caer una línea que resonó profundamente en el alma de Alejandro: no es solo una disculpa lo que necesitamos, es un cambio. Las palabras hicieron eco en la mente de Alejandro. Estaba claro que el camino hacia la reconciliación no solo dependía de lo que decía, sino también de lo que haría a partir de ese momento. La determinación que había comenzado a formarse en su interior se avivó con ese comentario. Así, mientras las conversaciones se desarrollaban, un sentido renovado de propósito comenzó a crecer en él, una decisión de ser un hombre digno del amor y la confianza de su familia. Pero también sabía que esto no sería un camino fácil, la vida no daría tregua, y cada paso adelante podría sacudir viejas heridas. En el fondo, una nueva pregunta se hacía eco en su mente: ¿era capaz de sostener esta nueva identidad que deseaba construir? Al salir de esa sala, Alejandro empezó a vislumbrar un cambio necesario, abriendo la puerta al desafío que se avecinaba. Pero lo que realmente lo aterraba era un pensamiento que había asomado como una sombra: si había algo que necesitaba resolver. Antes de que su familia pudiera realmente recibirlo, esa carga escondida mantenía vivas antiguas rencillas. Sería un camino largo y lleno de espinas. ¿Tendría la fuerza interior necesaria para confrontar esas verdades, o se dejaría arrastrar por la corriente de sus viejos miedos? La respuesta estaba más cerca de lo que él creía, pero el tiempo apremiaba. Cada segundo contaba, y las revelaciones transformadoras estaban a punto de surgir cuando menos lo esperara. Alejandro se levantó del sofá, sintiendo un torbellino en su interior. La distancia que había mantenido con su familia se sentía como una losa, pero su nuevo propósito, aunque temeroso, lo empujaba a seguir adelante. Decidir regresar a casa fue solo el primer paso, ahora tocaba sostener el peso de sus acciones pasadas. La decisión de cambio era una promesa que debía cultivarse. Mientras caminaba por el pasillo, recordó su tiempo lejos. Se había convertido en un experto en disfrazar su descontento, pero el éxito que había buscado se había desvanecido en un eco vacío. Las luces brillantes de su vida anterior se convirtieron en un recordatorio punzante de lo que había perdido. Había olvidado la calidez del hogar, la risa familiar, esos eran los auténticos tesoros. Se sentó en la mesa de la cocina, donde la tibieza de su madre aún era palpable en cada rincón. Allí, decidió que iba a descubrir la raíz de sus propios miedos. El primer paso sería un desafío: conversar con su hermano sobre las rencillas que aún persistían entre ellos. Lo había evitado, pero esa táctica no iba a funcionar más. Como un boxeador que se prepara para el primer asalto, decidió que enfrentaría esa pelea con calma y firmeza, sin salir a la defensiva. Vamos a hablar, dijo Alejandro con más seguridad de lo que sentía. Necesitamos aclarar algunas cosas. Su hermano lo miró con esa expresión que parecía un mapa de emociones: sorpresa, recelo y, por debajo de todo, la chispa del amor fraternal.
Siempre supe que regresar no era suficiente. Respondió su hermano, cruzando los brazos. Las palabras se las lleva el viento. Alejandro sintió la verdad de esas palabras y, con cada respiración, su deseo de cambiar se volvía más palpable. Enfocándose, tomó una botella de agua y llenó 2 vasos, uno para cada uno. Era sencillo, pero actuaba como símbolo, había que nutrir la relación. El diálogo fue tenso, como el inicio de una tormenta. Alejandro se vio enfrentado a años de resentimiento y dolor que tenía que desenterrar. A medida que cada uno expresaba sus puntos de vista, Alejandro se esforzó por escuchar con empatía. Su hermano le habló de momentos en que la ausencia había sido una herida abierta, y Alejandro, por primera vez, pudo ver su propio egoísmo. Lo que hiciste nos dolió. Te fuiste sin despedirte, dijo su hermano, dejando caer el peso de las palabras con una tristeza palpable. Alejandro sintió un nudo en su garganta. No tenía justificación válida. Estaba dispuesto a enfrentar su error, a pedir perdón, aunque siempre había evocado la idea de que no lo necesitaba. Supo que, en el momento en que extendió la mano con sinceridad, su hermano se mostró receptivo. Había un destello de vulnerabilidad en su mirada. Lamento cada momento que perdí por buscar lo que no era importante. Susurró Alejandro, sintiendo una carga caer sobre sus hombros. Sin embargo, la conversación no fue solo de lamentos, también se convirtió en un espacio para la reconstrucción. Hablaron de metas, de viejos sueños y de cómo podrían apoyarse mutuamente en el camino de la sanación personal. Cada palabra intercambiada era un paso hacia la curación de su relación, pero Alejandro comprendió que esas dinámicas no cambiarían de un día para otro. Hagamos un trato, dijo su hermano al final. Comencemos de nuevo, pero esta vez, dejemos los reproches en el pasado. Alejandro sonrió, sintiendo que ese era un pacto que podría sostener. Antes, su vida se había movido en una dirección errónea, impulsada por la ambición mal entendida. Ahora, sentía que estaba en la dirección adecuada, hacia una vida auténtica, con propósitos más profundos que el éxito material. Al salir de la cocina, un nuevo peso quieto se instaló en su pecho, la sensación de que un nuevo capítulo comenzaba. Sin embargo, dentro de esa luz había oscuridad, pues todavía quedaban sombras en su pasado que no podrían resolverse tan fácilmente. Decidido a seguir adelante, Alejandro sentía una incómoda mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que los momentos difíciles pronto llegarían. Había un secreto enterrado que aún no había compartido y que, sin duda, impactaría a su familia. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa verdad que quizás había aplazado de más? La urgencia llamaba a la puerta de su conciencia, y el eco de sus decisiones pasadas reverberaba por dentro, instándolo a actuar, porque el tiempo estaba en su contra. La idea de enfrentar su secreto lo consumía. Cada vez que Alejandro pensaba en la revelación que debía hacer, una sombra se proyectaba en su mente, un peso más que los problemas resueltos con su hermano. La sensación de inminente descubrimiento se aferraba a cada respiración, y aunque había dado un paso hacia la sanación familiar, sentía que este próximo acto era crucial, un hito que determinaría el futuro de sus relaciones. Con la determinación renovada, decidió que no podía esperar más. Se ofreció a acompañar a su madre al mercado local. Era una actividad sencilla, pero en ese contexto, Alejandro vislumbró una oportunidad. El bullicio del mercado, con sus colores vibrantes y olores familiares, lo transportó a un tiempo en el que la vida parecía más sencilla. Al mismo tiempo, el conflicto interno palpitaba sin cesar, como un tambor que marcaba el ritmo de sus pensamientos. Mientras elegía frutas, se preguntaba cómo abordar el tema. La incertidumbre se convertía en un compañero constante. ¿Cómo le diría a su madre lo que había ocultado? La preocupación en su rostro siempre fue un reflejo de su amor incondicional, y esa imagen avergonzaba a Alejandro. Había estado tan compenetrado en su propia búsqueda de éxito que había ignorado las implicaciones de sus acciones en la vida de quienes lo rodeaban. Al regresar a casa, el nudo de sus emociones se intensificó. El tiempo parecía haberse detenido mientras se sentaba con su madre en la cómoda sala donde tantas risas resonaron. Ella lo miraba con una mezcla de amor y curiosidad, como si sintiera la tormenta dentro de él. Alejandro sabía que el momento había llegado.
Mamá, hay algo que necesito contarte, comenzó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es sobre mi tiempo lejos, sobre lo que realmente pasó. Ella lo observó, su expresión tranquila pero expectante. Él sabía que cualquier desliz, cualquier dudo podría alterar ese estado de calma. Se había acostumbrado a disfrazar su verdad, pero no había más espacio para la mentira. Cuando me marché, dijo con voz temblorosa, dejé atrás más de lo que imaginas. Estaba tratando de escapar de mí mismo, de mis propias inseguridades. Pero, lo que no he compartido es que mi vida no era tan glamorosa como pareces recordar. Las palabras fluyeron, como un torrente finalmente liberado. Habló de sus fracasos, de la soledad que había sentido durante su supuesta victoria. Se dio cuenta de que cada momento que había evitado la verdad no era solo un acto de egoísmo, sino un escudo para proteger a su familia de su decepción. Su madre escuchó en silencio, su mirada se iluminó con la comprensión y la compasión que solo ella podía ofrecer. Pero al terminar la confesión, Alejandro sintió que aún faltaba algo, el clímax de su revelación no había aterrizado. Necesitaba dar un paso más, aún había una capa de dolor que desentrañar. Y hay algo más, dijo con dificultad, una parte que me ha atormentado, un secreto que he llevado mucho tiempo conmigo. La tensión en la habitación se tornó palpable. La atmósfera cambió de un refugio reconfortante a un campo de batalla interno, cada segundo que pasaba resultaba más difícil soportar el silencio que se interponía entre ellos. ¿Sería capaz de revelar la verdad que podría cambiar la percepción que su madre tenía de él? ¿Se atrevería a enfrentar todas las consecuencias que eso implicaba? Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se preparó para lo que podría ser el momento más decisivo de su vida. Él nunca pudo haber anticipado la reacción que eso traería, nuevas incertidumbres acechaban en la distancia, y la búsqueda de claridad personal comenzaba a transformarse en un camino aún más complicado. ¿Acaso su madre podría comprender sus decisiones o simplemente sería una catástrofe más en su historia? Mientras cerraba los ojos, Alejandro se preguntó si estaba listo para enfrentar no solo su pasado, sino lo que eso significaría para su familia. La verdad estaba lentamente iluminando su ser, y sabía que las respuestas a sus preguntas vendrían muy pronto, para bien o para mal. La sala se llenó de un silencio denso, casi fragmentado. Alejandro podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos, un tambor que marcaba la inminencia de la verdad. Era un momento que había esperado y temido a partes iguales, y, al mismo tiempo, deseaba poder hallarle un sentido. Mamá, lo que tengo que decirte, siguió, entrelazando los dedos nerviosamente, es sobre por qué decidí salir de casa en primer lugar. Mi vida no era solo un triunfo. Estaba hundido en la culpa y en la vergüenza. Las palabras comenzaron a fluir con mayor fluidez que antes, la conexión con su madre como ancla en medio de una tormenta. Le habló de aquellas decisiones fatídicas, de la impulsividad que lo llevó a perder amigos y oportunidades, y de cómo la imagen de éxito que había cultivado era, en realidad, un delicado castillo de naipes listo para caer. Cuando dejé ese lugar, continuó, no solo me alejé físicamente. Me alejé de quién era y de lo que necesitaba. Creí que el dinero y la fama llenarían el vacío, pero solo lo amplificaron. Me sentía más solo que nunca. Su madre, que había sido siempre su mejor apoyo, entrelazó sus manos en su regazo, dejándole espacio para abrirse aún más. Aquel gesto, sencillo pero lleno de significado, le otorgó a Alejandro la fuerza que requería para seguir hablando. Quiero que entiendas, atacó con sinceridad, que los errores que cometí no solo me costaron a mí. Lo que te oculté, lo que te hice creer, tan solo estaba tratando de proteger mi imagen, y eso lo arruinó todo. Era un juego peligroso. La expectativa en el rostro de su madre se intensificaba con cada frase. Alejandro sabía que aquel iba a ser un momento crucial no solo para él, sino también para su relación con ella. ¿Podría aceptar el derrumbe del hijo que ella había soñado? La voz de su madre era suave, casi un susurro, cuando le preguntó, ¿de qué secretos hablas, hijo? La pregunta era una invitación a profundizar aún más, la puerta que llevaba a la sincera revelación de su lucha interna. Era un sentimiento de intensa vulnerabilidad, pero también de liberación.
La verdad arrastraba consigo un potencial de sanación que Alejandro nunca había imaginado. Hubo veces en que no supe qué hacer. Intenté encajar con personas que no eran realmente como yo. Algunas decisiones me llevaron a situaciones que no quiero que sepas. Había días su voz quebrándose que ni siquiera sabía si deseaba salir de la cama. A medida que compartía fragmentos de su vida, aquello que le había dado tanto miedo comenzó a transformarse en fuerza. Hablarlo aliviaba una carga que había llevado por demasiado tiempo. Empezaba a ver que su vulnerabilidad podía ser un puente hacia una nueva conexión con su madre, un camino para reconstruir la confianza. Con cada momento que pasaba, Alejandro se daba cuenta de que, si bien el miedo a la reacción de su madre era auténtico, había un motivo aún más poderoso, su deseo de ser auténtico, de trascender la imagen que había cuidado con tanto esmero. Finalmente, tomando aire profundamente, Alejandro llegó a la pieza central de su confesión. Mamá, lo que más me duele es haber mentido sobre mis verdaderas aspiraciones. Nunca quise ser millonario por tener dinero. Lo que realmente deseaba era encontrarme a mí mismo, ser libre, dejar de lado un pasado que me ahoga. En ese momento, la atmósfera se transformó aún más. El peso de sus palabras se sintió como un rayo de claridad. Pero la verdadera prueba estaba aún por venir. Esa liberación iba a abrir una nueva puerta, igual de aterradora y esperanzadora. Su madre lo miró, y aunque su rostro mostraba preocupación, había un destello de comprensión que iluminó su ser. Era como si en el horizonte se asomara una nueva posibilidad para ellos dos, un espacio donde la verdad podía finalmente florecer. ¿Sería posible que este acto de valentía pudiera llevarlos a un lugar de auténtica conexión? Sin embargo, Alejandro sabía que aún quedaba un gran desafío por delante, uno que podría cambiarlo todo. Podría manejar las secuelas de su revelación y, más importante aún, cómo impactarían en su relación con su madre. El futuro estaba todavía en la penumbra, un laberinto que necesitaba navegar con cuidado. La mirada de su madre permanecía fija en él, como si cada palabra que había pronunciado se hubiera incrustado profundamente en su ser. Alejandro sintió el peso de la expectación. Había abierto la puerta a una conversación que, aunque liberadora, parecía estar impregnada de incertidumbre. No sabía cómo reaccionaría su madre. ¿Habría rompido la imagen que tanto había cuidado? Esa cuestión lo carcomía. Mientras el silencio se deslizaba entre ellos, decidió que no podía esperar su respuesta. Allá afuera, la vida seguía su curso, implacable. Alejandro era consciente de que su regreso a casa no solo era un camino hacia la reconciliación con su madre, era también un proceso para establecer una nueva relación consigo mismo. Darse cuenta de que cada paso errado lo había llevado a un mejor entendimiento de su propia fragilidad era un descubrimiento profundo. Sin embargo, había un eco en la sombra de su mente, ¿realmente era capaz de asumir las consecuencias de su sinceridad? En el fondo, había una voz que gritaba que su madre no podría entender, o simplemente no quisiese. Esa duda lo llevaba a un nuevo desafío, enfrentar lo desconocido que se avecinaba si ya no podía sostener más máscaras. Alejandro, la voz de su madre rompió el silencio. Me duele saber que has llevado todo este peso solo. Siempre he estado aquí, hijo. No entiendo del todo lo que has pasado, pero estoy dispuesta a escucharte. Quiero conocerte de nuevo. El alivio lavó su mente como un torrente, aunque rápidamente fue reemplazado por la necesidad de profundizar en la herida. Deseaba que ella conociera no solo sus fracasos, sino también los triunfos que había alcanzado en su búsqueda confusa de identidad. Con una nueva determinación, Alejandro se adentró en ello. Mamá, quiero que sepas que, incluso en los momentos de desesperanza, descubrí pequeñas cosas que me apasionaban. La fotografía, por ejemplo, no era solo un pasatiempo, era mi forma de conectar con el mundo, de encontrar belleza en lo cotidiano. Pero, al mismo tiempo, me dejé llevar por la idea de que debía ser alguien más, lo que me hizo rechazar esas partes de mí que eran verdaderas. Su madre asintió lentamente, como si intentara procesar cada palabra. Hubo un brillo en sus ojos que le dio esperanzas a Alejandro, pero al mismo tiempo sentía un nudo en el estómago. ¿Sería posible perdonarse a sí mismo por haber descuidado su auténtico yo?
Mientras reflexionaba sobre esa pregunta, lo invadió un torrente de emociones. De repente, pensó en las múltiples veces que había desechado sus intereses por la presión de ser exitoso. La fotografía había sido solo el primero de muchos sueños que él había aplastado por el miedo a no impresionar. Cerrar ese capítulo de su vida era fundamental, pero hacerlo significaba abrirse de nuevo a posibilidades que, solas, parecían aterradoras. Me gustaría retomar la fotografía. Alzó la voz, con un dejo de determinación. Quiero que veas lo que he estado viendo. Quizás podamos incluso hacerlo juntos, como antes, capturar esos momentos que a menudo pasan desapercibidos. La idea de compartir esa parte de su vida con su madre era emocionante, pero también una prueba más de su disposición a ser vulnerable. ¿Podría la fotografía realmente convertirse en un medio para reconectar no solo con su madre, sino consigo mismo? Esa duda ardía dentro de él, abriendo también viejos temores sobre el rechazo. Mientras su madre lo miraba con una mezcla de asombro y cariño, Alejandro decidió que había llegado el momento de dar un paso audaz. En su mente, la imagen de un nuevo camino comenzaba a formarse, un viaje que no solo implicaba reconciliaciones, sino también la búsqueda de sus propias aspiraciones. Sin embargo, cada nueva dirección que tomaba también traía consigo un eco de su pasado. El brillo de las luces en su cabeza le recordó que encontrarse con su madre era solo el primer paso. Había mucho más que confrontar. A medida que la conversación seguía, un nuevo desafío emergía, aquel instante de libertad que había sentido podría no ser suficiente si había algo más que lo ataba a su historia de desilusiones. Mamá dijo, tomando aliento, una nueva inquietud acurrucándose en su pecho, hay algo más que debo decirte, y eso podría cambiarlo todo. Una vez más una revelación estaba a punto de dar un giro inesperado a la conversación. Alejandro sintió que el impulso de ser auténtico comenzaba a resquebrajar más que solo las paredes de su vida pasada, iba a abrir una trocha hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades y riesgos. Pero la verdad era que, con cada palabra, se acercaba un poco más a la libertad que tanto deseaba. ¿Qué más saldría a la luz en esa velada de verdades descubiertas? Alejandro, si hay algo que puedes compartir, estoy aquí, dijo su madre con voz firme, pero afectuosa, incitándole a proseguir. La presión en el pecho de Alejandro se intensificó. Siempre había sido un buen comunicador, pero aquellas palabras serían diferentes. No se trataba de una charla trivial sobre la vida cotidiana, sino de algo que podría volver a definir su relación con su madre. En ese momento, comprendió que había pullas emocionales enterradas que necesitaban salir a la luz. Hay momentos en los que he sentido que no solo lucho con mi identidad, sino también con cómo he tomado decisiones que han afectado a los demás. Decisiones egoístas, en las que me he antepuesto a ti, a nuestro hogar. Por lo tanto, aunque me ha dolido hablar de mis pasiones perdidas, hay otra verdad que sigue flotando, y creo que es hora de liberarla. Sus palabras resonaron en el aire, y casi pudo visualizar las paredes que había construido a su alrededor. Se detuvo un momento, contemplando sus recuerdos. Cuando su padre falleció, Alejandro tomó decisiones que lo llevaron a una distancia emocional de su madre, justo cuando más necesitaban apoyarse mutuamente. Él había optado por intentar ser el hombre fuerte de la familia, sacrificando su propia sensibilidad en el proceso. Mamá, después de que papá murió, tomé el camino de la autoexigencia. Creí que debía ser el pilar de la familia, pero lo que no entendí era que, al hacer esto, alejé a la única persona que realmente importaba en mi vida, tú. Me obsesioné con ser lo que creía que necesitabas, y eso me llevó al rechazo de mi verdadero yo. Alejandro podía sentir el sudor frío en su frente, cada sílaba urdiendo un creciente vínculo entre el pasado y el presente. Era un diálogo crucial, un intento de deshacer los nudos que había atado en su corazón. Cada palabra que pronunciaba era un acto de valentía, un desafío en sí mismo. La expresión en el rostro de su madre cambiaba. Su mirada, al principio de sorpresa, empezaba a mostrar aceptación y entendimiento. Alejandro, nadie puede ser perfecto, y menos cuando enfrenta una pérdida tan grande. Lo que hiciste no fue fácil, y las decisiones que tomaste reflejan el dolor que llevabas dentro, respondió su madre, como si supiera que cada declaración era un peldaño hacia una necesidad de sanación.
Esos momentos significativos traspasaban el ámbito de la fotografía y aspiraciones personales. Hablaban de una batalla interna que, aunque profunda, estaba comenzando a encontrar un camino hacia la luz. Por un instante, Alejandro sintió que la carga de ese pasado empezaba a aligerarse. Prometo que esta vez seré honesto y auténtico contigo. Como señalar el encuadre perfecto en una foto, quiero encontrar el enfoque correcto en mi vida. Quiero identificar lo que verdaderamente me apasiona y seguir ese camino, aun si implica riesgos. Eso es lo que espero de ti, hijo. No la idea de hijo perfecto, sino que, simplemente, seas tú mismo, dijo su madre con un susurro que era casi un abrigo cálido. Alejandro sintió una chispa de esperanza recorrer su ser, una chispa que había sido ahogada por la culpa durante años. La conversación lo había llevado a un punto de inflexión, donde el proceso de descubrimiento comenzaba a verse menos aterrador. Sin embargo, se percató de que su viaje estaba lejos de terminar, al contrario, era un nuevo inicio, lleno de posibilidades ilimitadas. Aún así, un rayo de incertidumbre atravesó su mente. ¿Cómo podría ser capaz de reconciliar su pasado con el futuro que visualizaba? Esa oscuridad que le había acompañado hasta el presente no podía disiparse tan fácilmente. Mamá, he estado pensando que, además de la fotografía, necesito confrontar otras decisiones de mi vida que me han amarrado al miedo. Hay una actividad que he evitado y que podría ser otra vía para liberarme de todo lo que me pesa. El aire en la habitación se volvió denso, como si supiera que lo que seguiría marcaría otro capítulo de su vida. Alejandro sintió que estaba al borde de otro descubrimiento. Que podría desatar una cadena de eventos que cambiarían aún más su rumbo. ¿Sería esa confrontación la puerta que le permitiría finalmente cerrar el ciclo del pasado? Decidido y temeroso a la vez, se preparó para revelar lo que había estado ocultando. Tengo que hablar de mi carrera, de cambiarla por completo. Las palabras estaban al borde de sus labios, listas para salir y cambiarlo todo. Las miradas intercambiadas entre madre e hijo prometían una intensidad emocional que desbordaba cualquier expectativa. Sin embargo, antes de hacerlo, un nuevo nudo de tensión emergió en su mente, dejando claro que esta era solo la primera revelación de una serie de decisiones que aún quedaba por delante. ¿Podría realmente dar ese salto al abismo de lo desconocido y esconder en su interior la certeza de que era, finalmente, tiempo de sanar? El camino hacia la redención no fue sencillo, pero Alejandro lo enfrentó con determinación. Con cada paso que daba hacia la verdad, se iba despojando de las cadenas que primero lo habían llevado a la ambición desmedida. La conversación con su madre había sido un catalizador. Nunca había imaginado que al abrir su corazón al pasado, podría desbloquear un futuro lleno de posibilidades. Las semanas siguieron su curso, ahora con un ambiente renovado en la familia. Alejandro decidió compartir con su madre su deseo de estudiar fotografía formalmente. Aunque en un principio le preocupaba su reacción, fue recibida con apoyo incondicional. Finalmente te veo por quien eres, le dijo ella un día, mientras miraban imágenes de paisajes que él había capturado en su tiempo lejos. Era una sensación liberadora saber que, en lugar de desilusión, su madre sentía orgullo. Consciente de la transformación que experimentaba, Alejandro dedicó sus días a aprender. Se inscribió en un curso de fotografía, donde cada clase se convirtió en un ejercicio de redescubrimiento. A través del lente, comenzó a capturar la belleza del mundo que lo rodeaba, pero más importante aún, volvió a conectarse con su esencia. Cada clic de la cámara era un recordatorio de que la vida y la autenticidad podían coexistir en armonía. Un día, mientras estaba en la escuela de fotografía, la profesora organizó un concurso para mostrar el trabajo de los estudiantes. Alejandro decidió participar, no solo como un acto de valentía, sino como un testimonio del camino recorrido. Esa fotografía sería diferente, no se trataría de una imagen superficial, sino de una captura auténtica del amor familiar, algo que tanto había estudiado y que siempre había tratado de evadir. Esa noche, esperando los resultados, se sentó junto a Mariana, quien había sido su pilar durante todo este proceso. Lo que importa no es ganar, sino lo que he aprendido, dijo. Pero, al mismo tiempo, sentía una chispa de esperanza.
Al abrir el correo que anunciaba a los ganadores, su rostro se iluminó, su foto había sido seleccionada entre las mejores. Un reconocimiento que lo validaba no solo como fotógrafo, sino como alguien que finalmente estaba siendo fiel a sí mismo. La ceremonia de premiación fue un momento significativo. Al recibir el galardón, Alejandro dirigió unas palabras a los presentes, agradeciendo a su familia y a Mariana. En ese instante, la angustia del pasado quedó atrás, permitiendo que un futuro brillante comenzara a vislumbrarse. Nunca se trata solo de los logros externos, sino de encontrar la paz interior. Este premio es un símbolo de mi reconexión, expresó con sinceridad. Al regresar a casa, sintió que había alcanzado un equilibrio entre su vida anterior y su nueva identidad. La aceptación que había experimentado en su familia era palpable. Durante una cena en familia, su madre levantó la copa. Por el crecimiento, el perdón y el amor. Alejandro sintió una mezcla de gratitud y cariño, su vida estaba tomada por un nuevo sentimiento de pertenencia y propósito. A partir de ese momento, Alejandro no solo se comprometió a su fotografía, sino a cultivar las relaciones que le eran más valiosas. Comenzó a planear una exposición de su trabajo donde integraría la historia familiar a través de retratos y paisajes que contaran su propio viaje de superación. Se dio cuenta de que el verdadero legado de su abuela no era la riqueza material, sino la conexión profunda con quienes realmente importaban. Así, Alejandro no solo había conquistado su espacio en la fotografía, sino que también había establecido un nuevo camino hacia el futuro, uno donde la autenticidad, la conexión y la pasión se entrelazaban en cada imagen. La transformación era definitiva, ya no se sentía como un desconocido en su propia vida. Con confianza y propósito, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que lo aguardara. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que perdan la oportunidad de descubrir la increíble transformación de Alejandro. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Solo los verdaderos fans de historias de crecimiento individual comprenden la importancia de mostrar su apoyo a través de estas acciones. El momento es ahora.